Gary Leon Ridgway. Nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Se crió en un ambiente autoritario. Su padre, que trabajaba como conductor de autobús, no tenía reparos en mostrar su desprecio a las mujeres que ejercían la prostitución, mientras que su madre maltrataba física y psicológicamente al pequeño Gary y a sus dos hermanos. Durante varios años sufrió incontinencia urinaria. Manifestaba su rabia y su frustración en su comportamiento hacia los animales, torturándolos de diferentes maneras y haciéndolos sufrir hasta llegar al punto de la muerte. Era un pésimo estudiante y además tenía mala relación con todos y cada uno de sus compañeros de escuela. Tal como lo confesó a los investigadores, con 14 años intentó apuñalar a un niño de tan solo 6. Y es que tan solo se justificó con el hecho de querer saber qué se siente matar a alguien. Con el paso de los años, eventualmente logró graduarse de la escuela secundaria. Se alistó en la marina y puso rumbo hacia Vietnam. Su primer matrimonio fue con su novia del instituto, pero sería un matrimonio que no duraría ni un año y al cual le siguieron 2 más. Recordemos que medía 1,55 m y pesaba 70 kilos. Con gafas y bigote, no encajaba en el tipo de perfil de asesino peligroso, lo que conocemos como un serial killer. Sus vecinos lo recordaban por ser un hombre agradable, a quien veían cortar leña y cuidaba de su jardín. Llevaba una vida aparentemente normal por los días, pero en las noches el verdadero horror se desataba en su ser y cometía los peores actos que te puedes llegar a imaginar. Las mujeres que secuestraba cumplían casi siempre con el mismo requisito: edades comprendidas entre los 15 y 35 años, la mayoría trabajadoras sexuales, y a las que vigilaba durante su camino al trabajo. Una vez que se subían al coche, la mayoría de forma voluntaria, establecía una conversación y les mostraba gran interés por aquello que les preocupaba. Después, conducía hasta un lugar apartado, las forzaba a mantener relaciones sexuales y terminaba estrangulándolas con el brazo o con algún tipo de soga o hilo de pescar. Para darles muerte, también utilizaba cuerdas, camisetas o calcetines, con la estrangulación siempre por la espalda, evitando que las víctimas se pudieran defender. Además, tenía un sello particular, dejándoles una herida o señal en el cuerpo. Sus primeros asesinatos los cometió en el año de 1982 y 1983. Fechas en las que la policía empezó a hallar cadáveres de mujeres en distintos parajes, concretamente cerca del río Green, en el sur de Seattle. De ahí su apodo, The Green River Killer. El miedo se había instaurado entre las prostitutas de la zona, que alertaron a las autoridades de la presencia de un hombre. Era Gary Ridgway. Acechaba en busca de una nueva presa. Tras comprobar la desaparición de una joven conocida, con una ausencia justificada en su trabajo, los agentes procedieron a detenerle y a interrogarle. Le tomaron sus huellas, una muestra de cabello y saliva. Le hicieron 2 polígrafos que pasó sin problema alguno y registraron su domicilio sin éxito. No encontraron nada que lo retuviera, así que tuvieron que ponerlo en libertad. Corría el año 1987.
Matthew Ridgway, el hijo del asesino de Green River Killer, o mejor conocido como Gary Ridgway, sin saberlo, jugó un papel en los crímenes de su padre. El asesino en serie dijo a los investigadores que a veces mostraba a sus víctimas la foto del niño, lo que solía facilitarle los asesinatos. El Ridgway joven recuerda a su padre como un hombre relajado, que nunca gritó y que lo llevó a acampar. Le enseñó a jugar béisbol y siempre apareció en los conciertos escolares. Sin embargo, durante los años en los que el padre e hijo estaban disfrutando de un vínculo aparentemente normal, Gary estaba aterrorizando a las mujeres y abandonando sus cuerpos en zonas desiertas. En julio de 1982, llevó a una mujer con su hijo en el coche. La mató en un bosque cercano y luego le dijo al niño que la mujer había decidido caminar hasta su propia casa. En otra ocasión, tuvo relaciones sexuales con el cadáver de una de sus víctimas, mientras que el hijo dormía cómodamente en su camioneta, a unos 30 pies de distancia. Matthew Ridgway, que ahora está casado y vive en California, no tenía idea de lo que era su padre, uno de los mayores monstruos que ha visto la humanidad. Ridgway le contó más tarde a los investigadores que alguna vez había usado las joyas que les robaba a las víctimas para gastarles una broma a sus compañeros de trabajo. Había puesto las joyas en los lugares donde la gente las podía encontrar mientras trabajaban. Alguna trabajadora las recogía y se las ponía. Era realmente un gran hallazgo. Gary se creía muy sigiloso y andaba por ahí con una sonrisilla de satisfacción en la cara, pero por dentro disfrutaba recordando a las chicas que había matado. Los asesinatos se siguieron sucediendo durante años, a veces con más frecuencia, y otras en espacios de tiempo más largos, sobre todo a partir de 1988, ya que en esa época estuvo casado con Judith Mawson, quien pudo aplacar su ira. Todo siguió el curso como él quería, hasta que el sheriff Dave Richard, que estuvo al mando del caso desde 1982, decidió utilizar en apenas 2001 una tecnología novedosa. Se trataba de las pruebas de ADN, que ahorita son esenciales para casos como este. El análisis genético dio como resultado positivo. El ADN del semen del criminal se encontraba en una de las víctimas, y este pertenecía a un tal Gary Leon Ridgway. Cuando el sheriff revisó la documentación, se percató que era el mismo hombre al que años atrás habían interrogado e incluso registrado todo su domicilio sin encontrar alguna prueba fehaciente de que él era el criminal. Sin más dilación, una patrulla acudió al trabajo del asesino y lo arrestaron de manera inmediata. Ya ante el tribunal, en el año 2003, Gary decidió confesar todos los crímenes y ayudar a localizar al resto de las víctimas. Pero todo esto para conseguir un trato, evitar la pena de muerte. Así, el asesino reconoció 49 crímenes espantosos que cometió a lo largo de su carrera. Su confesión judicial estremeció a los familiares. En palabras del propio Gary, el plan era que quería asesinar a tantas mujeres que yo consideraba prostitutas como pudiera, aunque muchas de ellas ni siquiera lo eran. Otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran y así resultar más difícil su identificación. Ante tal caso, el juez llegó a permitir a algunos familiares y amigos de las víctimas hablar directamente con el acusado. Aquel 18 de septiembre de 2003, Gary se topó cara a cara con quienes solo le deseaban la muerte. Parecía que ninguna de aquellas palabras podría quebrarle. Sin embargo, llegó Robert Ruhl, padre de Linda Jane Ruhl, asesinada el 26 de septiembre del año 1983, y Gary no logró aguantar el llanto. Señor Ridgway, hay personas que te odian, yo no, dijo mirando fijamente. Has hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar. Estás perdonado.
concluyó. Aquel acto de indulgencia provocó el llanto en Ridgway y también que pidiese perdón por todos sus actos. Sin embargo, nadie le creyó. Aunque finalmente Ridgway evitó ser condenado a la pena capital al admitir los crímenes y declaraciones culpables, el tribunal dictaminó para él 49 sentencias consecutivas de cadena perpetua, sin posibilidad alguna de obtener la libertad condicional. Actualmente, The Green River Killer se encuentra cumpliendo su sentencia de cárcel y tiene la edad de 73 años, esperando que finalmente el ocaso de su vida termine. There are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Bueno, banda, final del video, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que es lo más importante. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. No sé, si se suscribe a alguien, lo deja en los comentarios y algún día me vuelvo famoso, te voy a recompensar con algo, créemelo, pero suscríbete por favor. Bye.